¿Alguna vez se han preguntado cuántas personas que los rodean los quieren de verdad? ¿Y cuántas solo están esperando que se descuiden para ver qué pueden llevarse? Yo sí me lo pregunté. Y no me quedé con la duda. Me llamo Rosa Amelia Torres, tengo 74 años y vivo en Puebla, en la misma casa donde crié a mis hijos, enterré a mi esposo, sembré mis geranios y aprendí, a fuerza de golpes que da la vida, que el amor verdadero no se declara con palabras, se demuestra cuando uno ya no puede valerse por sí mismo. Esta historia no la he contado completa nunca, ni a mis amigas del mercado, ni al padre refugio en el confesionario, ni siquiera a mi comadre Esperanza, que es la persona en quien más confío en este mundo después de Dios. Hoy me decidí a contarla porque hay mujeres allá afuera, mujeres de mi edad y más jóvenes también, que están viviendo lo mismo que yo viví, rodeadas de gente que sonríe de frente y planea de espaldas. Y si mi historia les sirve de algo, aunque sea para abrir los ojos tantito, ya valió la pena. Pero antes de contarles lo que hice, necesito que entiendan algo muy importante. Yo no soy una mujer rencorosa. Nunca lo he sido. Fui catequista 20 años. Crié a mis hijos en el respeto. Le di la mano a quien me la pidió aunque a veces no lo mereciera. Lo que hice no nació del odio ni de las ganas de hacerle daño a nadie. Nació del miedo. Del miedo silencioso que se instala en el pecho de una cuando empieza a notar cosas que no cuadran, cuando las miradas ya no son iguales, cuando las visitas que antes eran escasas, de repente se vuelven frecuentes, pero con un brillo raro en los ojos, que uno no sabe cómo nombrar, pero sí cómo sentir. ¿Cuántas de ustedes han sentido eso? Esa incomodidad que no saben si es paranoia o es instinto. Pues yo lo sentí, y decidí averiguar la verdad de la única manera que se me ocurrió, fingiendo que ya no era la misma Rosa Amelia de siempre, fingiendo que la memoria me había fallado, fingiendo ser vulnerable para ver quién me cubría y quién aprovechaba el hueco. Lo que descubrí me partió el corazón en pedazos, pero también me lo volvió a armar, más fuerte que antes. Mis queridas amigas, hoy quiero hablarles de algo con toda la honestidad del mundo. Este canal no recibe ningún beneficio financiero ni ningún ingreso de YouTube. Para poder mantener nuestras historias y seguir aquí para ustedes cada día, creamos algunos libros digitales hechos con muchísimo amor y cariño, especialmente para ustedes. Y estoy segura de que los van a adorar. Además, nos ayudarán enormemente a poder continuar con este trabajo tan bonito que tanto amamos. Los libros están en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Muchas gracias y que Dios bendiga la vida de cada una de ustedes que nos acompañan. Ahora sí, continuamos la historia. Si alguna historia merecía ser contada, es esta. Quédense conmigo. Si apenas nos conocen y quieren que les lleguen más historias como esta, este es buen momento para suscribirse al canal, porque lo que viene los va a dejar sin palabras. Para contarles bien lo que pasó, tengo que llevarlos al principio. No al principio de la desconfianza, sino al principio de todo. A la Rosa Amelia que fui antes de convertirme en la mujer que tuvo que idear todo esto. Nací en 1950, en San Andrés Cholula, un municipio chiquito pegado a Puebla que en ese entonces todavía olía a campo y a copal los domingos. Mi papá, don Aurelio Torres Montiel, era albañil, de esos que trabajaban de sol a sol sin quejarse, con las manos encallecidas y la frente siempre en alto. Mi mamá, doña Consuelo Barragán de Torres, lavaba ropa ajena para completar el gasto y hacía las mejores tortillas de maíz azul que yo haya probado en mi vida. Éramos 6 hermanos: Aurelio, Cándido, yo, Dolores, Félix y la pequeña Remedios, que murió de tosferina cuando tenía 3 años
y que todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver con su camisita bordada de flores amarillas. No fuimos una familia rica. Nunca. Pero tampoco fuimos una familia rota. En casa de mis papás había una cosa que vale más que el dinero. Había dignidad. Mi papá nos enseñó que la honra no se compra ni se vende, que uno puede no tener ni un quinto en la bolsa, pero puede caminar derecho por la vida si actúa bien. Esa lección se me grabó en el alma desde chica y nunca la he soltado. Estudié hasta el 5º año de primaria, porque en ese entonces las niñas, sobre todo las de familias como la mía, no seguían estudiando. No había dinero, no había oportunidad, y la expectativa era que una aprendiera a bordar, a cocinar, a limpiar y a esperar a que llegara el hombre con quien casarse. Yo lo acepté porque no conocía otra cosa, aunque siempre me picó la curiosidad por aprender. De grande aprendí a leer bien, a escribir cartas, a hacer cuentas con el dinero de la casa, y eso me lo enseñó la vida, no la escuela. A los 19 años conocí a Leopoldo Medina Ríos. Lo conocí en una fiesta del barrio, una de esas reuniones de vecinos donde se ponía la música de los Bukis en el tocadiscos y los jóvenes bailaban en el patio de tierra apisonada. Leopoldo tenía 23 años. Era electricista, delgado, con bigote fino y una manera de reírse que iluminaba el lugar donde estaba. No era el más guapo del barrio. Eso se los digo con toda honestidad. Pero tenía algo que los guapos no tenían. Tenía carácter. Sabía lo que quería. Sabía cómo trataba a su mamá. Y eso para mí siempre fue la prueba del 9 con los hombres. Nos casamos en 1971, con una fiesta modesta en el patio de mis papás, con mole que hizo mi mamá durante 3 días seguidos y un vestido que me prestó mi prima Guadalupe porque no teníamos para comprar uno. No me importó. Estaba tan contenta que hubiera podido casarme en overol y la felicidad habría sido la misma. Con Leopoldo tuve 4 hijos. El primero fue Gerardo, que nació en el 72, serio desde chiquito, muy parecido a su papá en el carácter. Después llegó Marisol, en el 74, la más alegre de todos, la que llenaba la casa de risas y canciones. Luego vino Ernesto en el 77, el más estudioso, el único que terminó la preparatoria y tomó algunos cursos de contabilidad. Y al final, en el 81, llegó Lucía, la más chica, la que desde bebé fue la más pegada a mí, la que dormía en mi cama cuando tenía miedo y que me buscaba para todo. Vivimos en la misma casa que habitamos hoy, una casa de 2 plantas que Leopoldo y yo fuimos construyendo poco a poco, ladrillo por ladrillo, cuarto por cuarto, durante décadas. Primero fue una sola habitación con cocina y baño. Luego agregamos otro cuarto cuando nacieron los niños. Con el tiempo pusimos la planta de arriba, pusimos pisos de talavera en la sala porque era un sueño que yo tenía desde joven. Pusimos una reja de herrería en la entrada y sembramos bugambilias en las macetas del corredor. Esta casa tiene mi vida entera en sus paredes. Cada grieta, cada mancha de humedad, cada balazo de pintura tapando otra capa anterior, todos esos son años de trabajo y de amor. Leopoldo falleció en el 2017, de un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Tenía 69 años. Yo tenía 67. Llevábamos 46 años casados, y puedo decir sin temor a equivocarme que fue un buen hombre. No fue perfecto, ninguno lo es, pero fue fiel, fue trabajador, fue presente. Cuando se fue, sentí que me arrancaban algo de adentro que ya no iba a volver a crecer. Pero también sentí que me había dejado bien parada. La casa propia, libre de deudas, una pequeña caja de ahorro en el banco que habíamos juntado con mucho esfuerzo durante años, y la pensión del IMSS que él alcanzó a tramitar antes de jubilarse. No era una fortuna, pero era suficiente para que yo,
a mis 60 y tantos años, no tuviera que depender de nadie. Y eso, en este país y a nuestra edad, vale mucho más de lo que la gente cree. Después de que murió Leopoldo, mis hijos se portaron bien al principio. Gerardo y su esposa Norma vivían en la colonia de al lado y venían seguido. Marisol, que se había casado y vivía en Tlaxcala, llamaba todos los domingos. Ernesto trabajaba en la Ciudad de México y venía cada 2 o 3 meses. Y Lucía, que era la más cercana, vivía a 3 cuadras de mi casa y era la que más me acompañaba en el día a día. Pero con el tiempo, como suele pasar, las visitas se fueron espaciando. La vida de cada quien jalaba para su lado. Los nietos crecieron, los trabajos apretaron, los compromisos se acumularon. Eso lo entendí y lo acepté, porque soy una mujer que siempre ha sabido que los hijos no le pertenecen a una para siempre. Se van, forman sus propias familias, tienen sus propios mundos. Eso es lo natural y está bien. Lo que no estaba bien, lo que empecé a notar con esa sensación de alarma silenciosa que uno aprende a reconocer después de tantos años de vivir, era otra cosa. Era la calidad de las visitas, el tono de ciertas conversaciones, el brillo particular en ciertos ojos cuando preguntaban determinadas cosas. Y fue precisamente eso lo que encendió en mí la primera chispa de la desconfianza. Todo comenzó de manera tan sutil que si me hubieran preguntado en ese momento, yo misma habría dicho que estaba inventando cosas. Habría dicho que era una vieja sola y paranoica, víctima de su propia imaginación. Pero ahora, con la distancia que da el tiempo y la claridad que da haber visto todo lo que vi, puedo afirmar que mis instintos estaban perfectamente calibrados desde el principio. El primer momento que me puso en alerta ocurrió un martes de octubre del 2020, durante la pandemia, cuando casi nadie salía a la calle y el mundo entero se había vuelto un lugar extraño y silencioso. Ese martes, Gerardo vino a visitarme sin avisar, cosa que no era su costumbre. Gerardo siempre llamaba antes, siempre. Era puntual y ordenado hasta para las visitas. Así que cuando escuché el timbre y lo vi parado en la puerta con esa sonrisa un poco forzada que yo conocía desde que era niño, algo en mi estómago se contrajo. Entramos a la sala, le ofrecí café. Platicamos de cosas normales. El clima, la pandemia, los nietos. Pero en determinado momento de la conversación, sin que hubiera ninguna razón lógica para el cambio de tema, Gerardo me preguntó si tenía escriturado a mi nombre el terreno que Leopoldo había comprado en Amozoc antes de morir. Le dije que sí, que todo estaba en orden, que los papeles estaban guardados. Él asintió. Dijo, «Qué bueno, ma. Es importante tener eso en regla». Y cambió el tema hacia los nietos. Fue una pregunta de 30 segundos en medio de una visita de 1 hora, pero se quedó flotando en el aire mucho después de que Gerardo se fue. Sentí algo raro en el pecho, algo que no supe nombrar en ese momento. Lo achaqué al cansancio, al encierro de la pandemia, a la tristeza que todavía cargaba por Leopoldo. Me dije que mi hijo solo estaba siendo precavido, que quería asegurarse de que sus papeles estuvieran en regla para no tener problemas legales en el futuro. Me convencí de que no había nada malo en esa pregunta, pero la semilla ya estaba sembrada. La segunda señal llegó 2 meses después, en diciembre del 2020, una noche en que Lucía vino a cenar conmigo. Éramos solo nosotras 2, con un pozole que yo había hecho desde temprano, y la conversación fluía natural y cálida como siempre entre nosotras. Lucía era mi consentida, la más cercana, la que me conocía mejor que nadie. Por eso me dolió más lo que pasó. Estábamos terminando de cenar cuando ella, con una voz que intentaba sonar casual, pero que yo percibí ligeramente tensa, me preguntó si yo había pensado en hacer un testamento. Le dije que Leopoldo y yo habíamos hecho uno juntos años atrás, pero que desde que él murió no lo había actualizado.
Ella asintió lentamente y me dijo que sería buena idea actualizarlo. Para tener todo claro, Ma, para que no haya malentendidos entre nosotros cuando ya no estés. Recordé esa frase con exactitud, porque me erizó la piel de una manera que no supe explicarme en ese momento. Cuando ya no estés. Lucía tenía 41 años en ese entonces, yo 70. Y era la primera vez que alguien en mi familia mencionaba abiertamente mi muerte como algo que había que planear. No como algo lejano o hipotético, sino como un evento práctico del que había que ocuparse. Me quedé callada un momento. Luego sonreí. Le dije que tenía razón y que lo pensaría. Después de que se fue, lavé los platos sola en la cocina y traté de encontrar la lógica benevolente de esa conversación. Me dije que Lucía solo estaba siendo responsable, que quería evitar conflictos entre hermanos, que era normal y hasta sano pensar en esas cosas. Logré convencerme. Pero algo muy pequeño, algo del tamaño de un frijol, se quedó en un rincón de mi mente sin disolverse. La tercera señal fue la que más me costó procesar, porque vino de donde menos la esperaba. Ernesto, mi hijo estudioso, el de la Ciudad de México, el que menos venía, llegó en febrero del 2021 con una visita que duró todo el fin de semana. Me alegré mucho de verlo porque lo extrañaba y porque su presencia siempre llenaba la casa de esa energía seria y ordenada que me recordaba a su papá. El sábado en la tarde, mientras yo bordaba en el corredor y él leía en la silla de enfrente, me preguntó de manera muy tranquila, casi académica, cómo tenía organizada mi cuenta del banco. Me dijo que había leído sobre fraudes bancarios dirigidos a adultos mayores y que quería asegurarse de que yo estuviera protegida. Me preguntó si tenía cuenta individual o mancomunada, si tenía tarjeta de débito, cuánto manejaba regularmente, si había pensado en agregar a alguien como cotitular por seguridad. La conversación duró casi 20 minutos. Ernesto habló con datos y argumentos, como siempre hacía. Era difícil encontrarle el pelo a la leche a lo que decía porque todo sonaba razonable y bien intencionado. Al final le dije que tenía todo bajo control y que no necesitaba cuentas compartidas. Él asintió con esa media sonrisa suya y no insistió. Esa noche no dormí bien. Algo me daba vueltas en la cabeza, pero no encontraba las palabras exactas para nombrarlo. La cuarta señal ocurrió en mayo del 2021 y fue la más concreta de todas hasta ese punto. Marisol vino desde Tlaxcala con su esposo Benjamín y sus 2 hijos ya grandes, Rodrigo y Camila. Fue una visita alegre, con comida abundante y mucha conversación. Pero en algún momento de la tarde, cuando los demás estaban en la sala viendo la televisión, Marisol me encontró sola en la cocina y me preguntó, bajando un poco la voz, si yo había considerado vender la casa y vivir más tranquila en un lugar más chico. Me dijo que la casa era muy grande para una persona sola, que implicaba mucho trabajo de mantenimiento, que con lo que valía podría comprar algo más cómodo y tener dinero de sobra para vivir bien sus últimos años. Me quedé helada. No por la sugerencia en sí, que quizás en otro contexto podría haber sido comprensible, sino por el tono. Por cómo lo dijo, por la manera en que sus ojos miraban la cocina de Talavera, el corredor de bugambilias, las paredes que Leopoldo y yo habíamos levantado juntos, como si estuviera haciendo un inventario mental de lo que todo eso podría valer. Le dije que no tenía ningún plan de vender mi casa, que ahí era donde quería morirme. Y Marisol se encogió de hombros y dijo, «Como quieras, ma». Solo era una idea, pero la manera en que se encogió de hombros me dejó pensando durante días. La quinta señal llegó por un camino que no anticipé. Por los vecinos. Doña Carmen Solano, que vivía enfrente de mi casa desde hacía 30 años y era una de las personas más directas que he conocido en mi vida, me paró en la calle una mañana de julio del 2021,
para preguntarme, con esa franqueza suya que nunca le pedí, pero siempre le agradecí, si yo estaba bien. Le pregunté por qué me lo preguntaba. Me dijo que había visto a varios de mis muchachos entrar a la casa en días recientes, que les había visto cara de preocupados y que uno de ellos, no me dijo cuál, le había preguntado a ella si yo había tenido episodios de olvido o si se me notaba más despistada que antes. Me quedé mirando a doña Carmen un momento largo. Luego le agradecí la información, le dije que estaba perfectamente bien y entré a mi casa. Cerré la puerta y me recargué en ella unos segundos, sola en el pasillo oscuro que olía a humedad y a años vividos. Y por primera vez desde que habían empezado todas esas señales, nombré con claridad lo que sentía. No era paranoia. Alguien, o más de uno, estaba construyendo una narrativa sobre mi estado mental. Alguien estaba sembrando en el entorno la idea de que yo podría estar perdiendo la cabeza. ¿Para qué? Eso todavía no lo sabía con certeza. Pero las piezas empezaban a acomodarse de una manera que me ponía la piel de gallina. La sexta señal fue la que terminó de convencerme de que tenía que hacer algo. En septiembre del 2021, Gerardo y Norma vinieron a visitarme un domingo por la tarde y se quedaron a cenar. Después de cenar, Norma, mi nuera, que siempre había sido cordial pero distante conmigo, me preguntó con una dulzura que no le era natural si yo había pensado en un lugar donde pudiera estar más atendida. Lo dijo con mucho cuidado, con mucho tacto, usando palabras suaves como casa de descanso y ambiente especial para adultos mayores y atención profesional. Gerardo no dijo nada, solo la miraba, y en ese silencio de mi hijo mayor, en esa ausencia de defensa de su madre frente a la sugerencia de su esposa, yo encontré la respuesta a muchas preguntas que había estado evitando hacerme. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el corredor con una taza de té de manzanilla, que no me tomé porque las manos me temblaban tantito. No de miedo, de rabia. De una rabia fría y muy clara que se fue asentando en mi interior como el barro en el fondo de un jarrón con agua revuelta. No iba a esperar a que me hicieran algo. No iba a quedarme sentada mirando cómo construían una historia sobre mí sin mi permiso. Si querían ver a una Rosa Amelia que estaba perdiendo la memoria, pues iban a verla. Pero iba a ser yo quien controlara exactamente qué veían y cuándo. La decisión estaba tomada. Ahora necesitaba un plan. Para cuando llegó octubre del 2021, yo llevaba casi un año guardando todas esas señales en un cajón mental, revisándolas, volteándolas, buscándoles explicaciones benevolentes que cada vez me costaba más trabajo encontrar. Me había pasado 12 meses convenciéndome de que quizás exageraba, de que quizás era la soledad la que me hacía ver mal lo que no lo era, de que mis hijos me amaban y que todo lo que hacían tenía intenciones buenas, aunque sus métodos fueran torpes. Pero después de lo que dijo Norma ese domingo, algo en mí se cerró para siempre con respecto a la duda. Ya no había duda, había evidencia. Y la evidencia señalaba en una sola dirección. La pregunta que me quitaba el sueño no era si algo estaba pasando. La pregunta era cuánto alcanzaba a ver, quiénes estaban involucrados, qué tanto habían avanzado en sus planes, qué tan coordinados estaban entre sí, porque una cosa era que cada hijo tuviera sus propias ambiciones individuales y otra, mucho más complicada, era que estuvieran actuando en conjunto, en acuerdo tácito o explícito, para rodearme y maniobrar alrededor de mis bienes mientras yo seguía siendo la mamá que no veía nada. Necesitaba información, información real, no supuesta. Necesitaba verlos actuar sin la máscara que se ponían cuando creían que yo estaba completamente lúcida y alerta. Y entonces tuve la idea. No llegó de golpe, como un rayo. Llegó poco a poco, como llegan las mejores ideas cuando una no las está buscando directamente, sino dejando que la mente trabaje sola.
Estaba una tarde regando mis geranios del corredor, pensando en todo aquello, cuando me acordé de algo que había visto en un programa de televisión años atrás. Un reportaje sobre cómo algunas familias trataban a sus ancianos cuando creían que estos no se daban cuenta de nada. Cómo cambiaba el comportamiento de la gente cuando pensaba que la persona vulnerable no podía registrar lo que pasaba a su alrededor. Y pensé, ¿qué pasaría si yo dejara de parecer alerta? ¿Qué pasaría si la Rosa Amelia, que ellos veían de repente, empezara a mostrar señales de que su memoria fallaba? Si empezara a olvidar cosas, a confundirse con fechas, a repetir preguntas, a dejar escapar en la conversación pequeños indicios de que ya no estaba tan bien como antes, ¿qué harían? ¿Quién se acercaría más? ¿Y con qué intención? La respuesta a esas preguntas valía todo el esfuerzo que implicaba el plan. Tardé 2 semanas en diseñarlo con cuidado. No era algo que pudiera improvisarse porque un error de consistencia podía echar todo a perder. Tenía que ser creíble, gradual, orgánico. No podía de repente volverme una persona completamente diferente de la noche a la mañana, porque eso levantaría sospechas. Tenía que ir soltando hilo poco a poco, dejando que la imagen se construyera sola en las mentes de quienes me rodeaban. Lo primero que hice fue hablar con las 2 únicas personas a quienes iba a confiar la verdad: mi comadre Esperanza y mi vecina doña Carmen. Las necesitaba como testigos y como apoyo. Sin ellas, el plan no funcionaría. A Esperanza la conocía desde los 20 años. Habíamos comulgado juntas en la misma iglesia. Habíamos enterrado a nuestros esposos con 1 año de diferencia. Habíamos sido madrina una de los hijos de la otra. Si había alguien en quien yo confiaba ciegamente en este mundo, era ella. La llamé por teléfono y le pedí que viniera a tomar café. Cuando estuvo sentada frente a mí en mi cocina, le conté todo. Cada señal, cada conversación, cada pregunta que me habían hecho, cada mirada que no cuadraba. Esperanza me escuchó sin interrumpir, con esa capacidad suya de dar espacio a lo que uno dice antes de opinar. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Rosa, yo te creo. Y lo que me estás contando no es cosa de imaginación, es cosa de codicia. Esas palabras, viniendo de ella, me dieron una seguridad que necesitaba. A doña Carmen fui a verla al día siguiente. Le conté lo mismo, brevemente, y le pedí que me ayudaras a observar desde afuera. Que si veía a alguno de mis hijos o a Norma haciendo preguntas sobre mí a los vecinos, me lo dijera de inmediato. Doña Carmen, que tenía el don natural de enterarse de todo lo que pasaba en la calle, aceptó sin dudar un segundo. Con mis 2 aliadas en posición, empecé a diseñar el personaje que iba a interpretar. Decidí que los olvidos comenzarían de manera muy suave. Nada dramático al principio. Solo pequeñas cosas que podían atribuirse al cansancio o a la edad sin levantar alarmas inmediatas. Repetir una pregunta que ya había hecho. Confundir la fecha de un evento reciente. Mencionar algo que recordaba diferente a cómo había pasado. El tipo de cosas que, en una mujer de 70 años que vivía sola, nadie cuestionaría demasiado porque encajaban con lo que la gente ya esperaba de esa edad. Planifiqué también qué información iba a dejar escapar de manera estratégica. Si quería saber quién estaba interesado en mis bienes, tenía que mencionar esos bienes de manera que pareciera involuntaria. Hablar de la caja de ahorro en momentos de aparente confusión. Mencionar los papeles del terreno de Amozoc como si no recordara exactamente dónde los había guardado. Hacer preguntas sobre el testamento como si se me hubiera olvidado si lo había actualizado o no. Y luego observar. Observar quién prestaba más atención, quién hacía preguntas de seguimiento, quién ofrecía ayuda y de qué tipo, quién llamaba después de cada episodio para checar cómo estaba.
El plan era simple en su concepto, pero requería una disciplina enorme en su ejecución, porque yo tenía que mantener la actuación de manera consistente frente a todos, excepto Esperanza y doña Carmen, sin nunca confundirme en público sobre qué había fingido olvidar y qué era real, sin nunca bajar la guardia en el momento equivocado. Una mujer de 71 años actuando un papel, sola en su casa, con sus geranios y su té de manzanilla, preparando la obra más importante de su vida. Empecé el plan el primer lunes de noviembre del 2021. El primer lunes de noviembre del 2021 amaneció frío y nublado, con ese cielo gris de Puebla que se pone como tapa de cazuela en el otoño y que a mí siempre me ha parecido hermoso aunque la gente se queje de él. Me levanté a las 6 de la mañana como todos los días, hice mis oraciones de rodillas junto a la cama como me enseñó mi mamá. Me preparé un atole de guayaba y me senté en el corredor a ver amanecer entre las macetas de geranios antes de que el frío me ganara. Ese día no había nadie esperado. Ninguna visita programada, ningún compromiso. Pero yo sabía que el plan empezaba ese día porque había decidido que empezaba ese día, y las decisiones que uno toma en soledad y en silencio son las más firmes de todas. Lo primero que hice fue llamar a Lucía. La llamé a las 10 de la mañana, cuando sabía que ella ya estaría en casa después de llevar a sus hijos a la escuela. Cuando contestó, le pregunté con una voz ligeramente distraída que había ensayado mentalmente si ella se acordaba de dónde había quedado el sobre de los papeles del banco. Lucía me preguntó qué sobre. Le dije que el que tenía los estados de cuenta de la caja, los que Leopoldo siempre guardaba en el cajón de la cómoda, que no los encontraba. Lucía me dijo que esos papeles probablemente los tenía yo en algún lugar de la casa, que ella no los había visto. Le dije: «Ay, sí, tienes razón, ya me acordé. Están en el cajón chico del escritorio, disculpa». Y cambié el tema. Fue una conversación de 4 minutos. Nada dramático, nada exagerado. Solo una pequeña semilla de duda plantada con suavidad en el terreno de la mente de mi hija menor. Esa misma semana, cuando Gerardo pasó a visitarme el jueves, le pregunté si recordaba cuánto había cobrado papá en su último año de trabajo, como si estuviera tratando de armar un número para algo. Gerardo me dijo que no recordaba exactamente. Le dije: «Es que necesito saber para...». Y dejé la frase suspendida en el aire. Fruncí el ceño como buscando el final de esa oración. Y luego dije: «Ay, ya se me fue lo que iba a decir. Estos olvidos». Y me reí de mí misma con una risa pequeña y despreocupada que había ensayado también. Gerardo me miró. Solo un segundo. Pero yo, que lo observaba desde detrás de mi actuación con toda la lucidez intacta, vi algo moverse en sus ojos. No era preocupación exactamente. Era atención. Una atención que se afilaba. Durante noviembre y diciembre, fui soltando hilo de manera gradual y consistente. Con cada hijo, con cada visita, introducía un pequeño elemento. Una fecha confundida aquí, un nombre olvidado allá, una pregunta repetida, una historia contada 2 veces en la misma tarde, como si no recordara haberla dicho antes. Nunca nada demasiado grave, solo lo suficiente para que la imagen fuera tomando forma en sus mentes. Y los resultados empezaron a llegar mucho más rápido de lo que había anticipado. En diciembre, Lucía empezó a venir más seguido. Al principio pensé que era por la temporada navideña, que siempre la ponía más sentimental y familiar. Pero notaba que cuando venía, miraba cosas, miraba la casa de una manera diferente a como la había mirado siempre. Abría cajones con el pretexto de ayudarme a buscar algo. Se ofrecía a ordenar la sala o la recámara para que no estuviera tan cargado el espacio. Una vez, mientras yo estaba en la cocina preparando el café, la vi desde el pasillo entrar a la recámara y abrir el cajón de la mesita de noche.
Lo cerró rápido cuando sintió que me acercaba. Ese momento fue como un cubo de agua helada en el estómago. No de sorpresa, sino de confirmación. Ya no era una sospecha. Era una realidad que caminaba por mi propia casa con los zapatos de mi hija menor. En enero del 2022, Gerardo me propuso que le diera para guardar los papeles del terreno de Amozoc. Me dijo que en su casa tenían una caja fuerte y que así estarían más seguros. Le dije que lo pensaría. Esa misma semana, llamé a un abogado que me había recomendado doña Carmen, un licenciado joven de apellido Arriaga, que tenía su despacho cerca del Zócalo, y le pedí que guardara una copia notariada de todos mis documentos importantes: escrituras, testamento, estados de cuenta, el acta de matrimonio y el acta de defunción de Leopoldo. Los originales los puse en un lugar que solo Esperanza conocía. A Gerardo le dije que había extraviado el sobre de los papeles del terreno y que no recordaba bien dónde los había puesto. La reacción de Gerardo a esa noticia fue reveladora. Se puso tenso. Me hizo varias preguntas seguidas sobre qué tan seguido me pasaba eso de extraviar cosas, si había otros documentos que no encontraba, si quería que él me ayudara a revisar la casa. Yo lo miré con mis ojos de abuelita confundida y le dije que sí, que a lo mejor era buena idea, que a veces ya no recordaba tan bien dónde ponía las cosas. Gerardo se ofreció a venir el sábado siguiente a ayudarme a ordenar. Acepté. Y ese sábado, mientras él revisaba cajones y libreros con el pretexto de ayudarme a organizar, yo lo observaba desde mi silla de costura con una taza de té en las manos, perfectamente lúcida, registrando cada movimiento, cada cajón que abría, cada papel que revisaba, cada momento en que su mano se detenía sobre algo antes de ponerlo de regreso en su lugar. No encontró nada importante porque yo me había asegurado de que no hubiera nada importante que encontrar. Pero lo que él hizo ese día me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Febrero trajo a Ernesto desde la Ciudad de México con una visita que no esperaba y que duró 4 días. Durante esos 4 días, Ernesto fue especialmente atento y cariñoso conmigo, más de lo que lo había sido en años. Me cocinó una vez, me llevó al doctor para un chequeo de rutina que yo no había pedido, y en la consulta frente al médico mencionó con toda naturalidad que yo había tenido algunos episodios de confusión recientemente y que quería que me revisaran la memoria. El doctor me hizo algunas preguntas simples: el día, el año, el nombre del presidente, que contara de 10 hacia atrás. Respondí todo bien, con la naturalidad de quien está perfectamente orientada en el tiempo y el espacio, porque lo estaba. El médico le dijo a Ernesto que yo estaba bien, que no había señales de deterioro cognitivo, que era normal cierto olvido ocasional a mi edad. Ernesto asintió con una expresión que mezcló alivio y algo más que no era alivio, algo que parecía recalibración, como si estuviera ajustando su plan interno a la nueva información. Esa noche, después de que Ernesto se fue a dormir al cuarto de huéspedes, me quedé sola en mi recámara, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé en ese doctor, en esas preguntas simples, en la manera en que mi hijo había llevado la conversación, y entendí algo que me había estado resistiendo a ver con toda claridad. Ernesto estaba construyendo un expediente médico. Quería que hubiera un registro oficial de que su madre presentaba episodios de confusión. No para protegerme, para tener documentación. ¿Para qué sirve tener documentación sobre el deterioro cognitivo de un familiar anciano, si no es para eventualmente argumentar que esa persona no está en condiciones de tomar sus propias decisiones sobre sus bienes? Me quedé con esa pregunta flotando sobre la cama oscura, hasta que el sueño me venció cerca de las 2 de la mañana. En marzo, las cosas escalaron de una manera que no había anticipado exactamente, pero que tampoco me sorprendió.
Gerardo, Lucía y Ernesto se reunieron los tres en casa de Gerardo un sábado por la tarde. Lo sé porque doña Carmen, que tenía manera de saber todo lo que pasaba en un radio de 3 cuadras, me llamó ese mismo sábado por la noche para decirme que había visto los 3 coches estacionados juntos frente a la casa de Gerardo y que le parecía raro porque no era ninguna fecha especial que ella supiera. La siguiente semana, Lucía vino a verme con un tema nuevo. Me dijo que sus hermanos y ella habían estado hablando y que pensaban que sería buena idea que yo tuviera a alguien que me ayudara en la casa, alguien que viviera conmigo o que viniera todos los días, para que no estuviera sola y para que hubiera quien te cuidara. Me describió a una señora que conocía, de confianza según ella, que hacía ese tipo de trabajo con adultos mayores. Le pregunté, con mi voz de abuelita ligeramente desorientada, si esa señora vivía en la casa. Lucía dijo que sí, que la idea era que viviera conmigo para estar al pendiente. Le dije que lo pensaría. Esa noche llamé a Esperanza. Le conté lo de la señora que querían meter a vivir a mi casa. Esperanza se quedó un momento en silencio y luego me dijo: «Rosa, eso no es cuidado, eso es vigilancia». Y tenía razón. Una persona extraña viviendo en mi casa, puesta ahí por mis hijos, con acceso a todo, viendo todo, reportando todo. No iba a pasar. Pero tampoco iba a rechazarlo todavía, porque rechazarlo en ese momento significaba romper el juego antes de tener toda la información que necesitaba. Así que le dije a Lucía que estaba pensándolo, que me diera tiempo, y usé ese tiempo para preparar la siguiente fase del plan. Había llegado el momento de que la actuación escalara. Hasta entonces había sido gradual, sutil, apenas perceptible, pero necesitaba provocar que quienes tenían intenciones concretas las mostraran con más claridad antes de que yo actuara. Y para eso necesitaba crear una situación específica que funcionara como detonador. Fue doña Carmen quien me dio sin saberlo la última pieza que necesitaba. Una tarde de abril del 2022, mientras tomábamos agua de Jamaica en su patio, me contó que había escuchado por casualidad, porque su cocina colinda con la barda del vecino de enfrente, que resultó ser cuñado de Norma, que Norma había preguntado en alguna conversación si yo tenía caja fuerte en la casa. Caja fuerte. No tenía caja fuerte. Nunca había tenido. Pero esas 2 palabras me dieron la idea del detonador perfecto. Fue durante la 3ª semana de abril del 2022, cuando ocurrió el momento que había estado esperando y que al mismo tiempo había estado temiendo, porque uno puede prepararse mentalmente para una revelación, pero el cuerpo siempre reacciona de manera diferente a como la mente planea. Era un miércoles. Recuerdo que era miércoles con certeza, porque ese día siempre iba al mercado Hidalgo a comprar las verduras de la semana, y esa mañana había regresado con un bolso lleno de chile poblano, jitomate, elotes y un manojo de epazote que olía tan fresco que me puse de buen humor solo de cargarlo. Llegué a la casa, guardé las verduras, calenté los frijoles del día anterior y me serví un plato con tortillas recién hechas que había comprado de camino. Era cerca del mediodía cuando sonó el teléfono. Era Lucía, que preguntaba cómo estaba, cómo me había ido en el mercado, si había comido. Una llamada completamente normal en su superficie. Pero al final, antes de despedirse, me preguntó con una voz que intentaba sonar casual: «Oye, Ma, ¿y tú tienes como, no sé, algún lugar especial donde guardas cosas importantes? ¿Como una cajita o algo así?» Me quedé un segundo en silencio. No de desconcierto, sino de reconocimiento. Ahí estaba. La pregunta que habían estado dando vueltas alrededor de plantear durante meses. Activé mi actuación con la precisión de alguien que la ha ensayado muchas veces. Le dije con voz ligeramente confundida: «Ay, sí, mija, tengo una cosa,
Una cajita que me dejó tu papá, que tiene unas cosas ahí adentro, unos papeles importantes. ¿Pero por qué me preguntas? Lucía dijo que nada, que pura curiosidad, que quería asegurarse de que yo tuviera todo bien guardado. Le dije que sí, que ahí estaba todo, aunque a veces no recordaba exactamente dónde la había puesto. Lucía dijo que no me preocupara, que ya aparecería. Y colgó. 20 minutos después, llegó Lucía a la puerta de mi casa. No había avisado. No había dicho, voy para allá. Simplemente apareció con esa sonrisa suya, diciendo que había quedado cerca y que aprovechó para pasar a saludarme. Le abrí la puerta y la hice pasar como si fuera la visita más normal del mundo, como si yo fuera la abuelita que creía que era, feliz de ver a su hija. Nos sentamos en la sala. Platicamos. Yo le ofrecí café y me levanté a la cocina a prepararlo, dejándola sola en la sala un momento. Desde la cocina, con el oído aguzado como nunca lo había tenido en mi vida, escuché. Escuché el crujido del piso de madera cuando Lucía se levantó de su silla. Escuché sus pasos, dirigiéndose hacia el pasillo. Escuché el ruido muy suave, casi imperceptible, de alguien abriendo el cajón de la cómoda del corredor. Me quedé quieta en la cocina con el café en la mano, sin moverme, con el corazón golpeándome el pecho con una fuerza que físicamente dolía. No era sorpresa. Era la diferencia brutal entre saber algo en abstracto y vivirlo en concreto. Entre sospechar que tu hija te busca los cajones y escucharla hacerlo mientras tú estás a 3 metros de distancia. Puse las tazas en la charola con manos perfectamente estables, porque me lo exigí a mí misma. Respiré hondo 3 veces y regresé a la sala. Lucía ya estaba sentada en su lugar, con la misma sonrisa de siempre, como si nada. Tomamos el café, platicamos 20 minutos más. La despedí en la puerta con un abrazo que a ella le pareció normal y que a mí me costó todo el control que tenía para que no se sintiera lo que era. El abrazo de una mujer que acaba de ver algo que no puede deshacerse de haber visto. Cuando cerré la puerta, me recargué en ella exactamente igual que aquella noche, cuando doña Carmen me había contado lo de las preguntas de mis hijos a los vecinos. Pero esta vez no había ninguna ambigüedad. No había ninguna interpretación posible que hiciera inocente lo que acababa de pasar. Mi hija menor había entrado a mi casa con el pretexto de una visita y había revisado mis cajones buscando algo que pensaba que yo tenía y que no sabía dónde estaba. Las piernas me fallaron un momento y me tuve que sentar en el banco del pasillo. Ese banco de madera vieja que siempre ha estado ahí, desde que Leopoldo lo puso, para que los niños se sentaran a ponerse los zapatos. Me senté en ese banco y me permití 2 minutos, solo 2, de sentir todo lo que sentía sin filtro. La tristeza, la rabia, el dolor de una traición que no viene de un extraño sino de alguien a quien amamantaste, a quien enseñaste a caminar, a quien amaste sin condición durante décadas. 2 minutos exactos. Después me limpié los ojos con el delantal, me levanté y fui a llamar al licenciado Arriaga para decirle que necesitaba verlo lo antes posible. Porque la actuación había terminado. Había visto todo lo que necesitaba ver. Y ahora era tiempo de que la Rosa Amelia real, la que nunca había perdido ni un gramo de su lucidez ni de su carácter, tomara el control de la situación. El punto de inflexión había llegado de manera tan clara que no dejaba lugar a dudas ni a dilaciones. Lo que había descubierto durante esos casi 6 meses de observación era esto, con toda la claridad que merecía nombrarse sin adornos. Al menos 3 de mis 4 hijos, en distintos grados de participación y con distintas motivaciones, estaban maniobrando alrededor de mis bienes. Gerardo quería el terreno de Amozoc y el control de los documentos. Ernesto quería construir un expediente médico que eventualmente le diera argumentos para cuestionar mi capacidad legal. Lucía buscaba acceso a lo que creía que era una caja fuerte llena de cosas importantes. Y Norma,
La esposa de Gerardo era claramente el motor intelectual detrás de buena parte de lo que hacía Gerardo. Solo Marisol, que vivía en Tlaxcala y que había hecho esa única pregunta sobre vender la casa, parecía estar operando de manera más independiente y menos coordinada que los demás, lo cual no la hacía inocente, pero sí la colocaba en una categoría diferente. Tenía información, tenía documentación en regla gracias al licenciado Arriaga, tenía testigos en Esperanza y doña Carmen, y tenía algo que mis hijos habían subestimado completamente durante todo ese tiempo. Tenía un plan. El licenciado Arriaga era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes de armazón oscura y una manera de escuchar que transmitía concentración total. Tenía su despacho en un edificio del centro de Puebla, segundo piso, con ventanas que daban a la calle 5 de Mayo y desde donde se podía ver la cúpula de la catedral si uno se asomaba bien. Fui a verlo un jueves de finales de abril del 2022. Me senté frente a su escritorio y le conté todo desde el principio, con la misma claridad y el mismo orden con que lo he contado aquí. Las señales, el plan de la actuación, lo que había observado, lo que había escuchado, lo que había visto. Lo escuché tomar notas sin interrumpirme, y cuando terminé me miró un momento antes de hablar. Me dijo que lo que describía era un patrón que él había visto antes, que tenía nombre en el ámbito legal, aunque la gente común no lo conociera. Se llamaba gestión patrimonial coercitiva cuando llegaba a cierto punto, y antes de eso pasaba por etapas de manipulación psicológica e influencia indebida que eran difíciles de probar, precisamente porque se disfrazaban de cuidado y preocupación familiar. Me dijo que había actuado bien al asegurar mis documentos con anticipación, pero que lo que necesitábamos ahora era construir una estrategia que me protegiera de manera definitiva, no solo reactiva. Pasamos casi 2 horas en ese despacho diseñando lo que iba a ser mi respuesta. Lo primero que hicimos fue revisar el estado actual de mis bienes. La casa estaba a mi nombre en escrituras limpias, sin hipotecas, sin gravámenes. El terreno de Amozoc también estaba a mi nombre, escriturado correctamente. La cuenta de ahorro del banco era individual, a mi nombre exclusivamente, con beneficiarios designados en el contrato bancario que yo podía modificar cuando quisiera. El testamento que Leopoldo y yo habíamos hecho juntos había quedado parcialmente en vigor tras su muerte, en lo que me concernía a mí, pero era necesario actualizarlo de manera más específica y detallada. Empezamos por el testamento. El licenciado Arriaga me explicó todas las opciones que tenía. Podía dejar los bienes distribuidos de manera igualitaria entre los 4 hijos. Podía hacer modificaciones que reflejaran mis decisiones actuales. Podía incluir cláusulas específicas. Podía dejar bienes particulares a personas fuera de la familia, si así lo quería. Me explicó que un testamento bien redactado y debidamente notariado era prácticamente imposible de impugnar exitosamente si la testadora estaba en pleno uso de sus facultades mentales, lo cual en mi caso era indiscutible dado el expediente médico limpio que el propio Ernesto había contribuido a crear al llevarme al médico. Esto último me hizo soltar una carcajada involuntaria en pleno despacho. El licenciado Arriaga me miró con curiosidad y le expliqué la ironía. Mi hijo me había llevado al médico esperando construir evidencia de mi deterioro, y en cambio había creado un documento oficial que certificaba mi plena lucidez. Él sonrió con esa media sonrisa profesional y me dijo que la vida tenía esas cosas. Durante la primera semana de mayo, el licenciado Arriaga y yo trabajamos en los documentos. Actualicé el testamento con todos los detalles que quería incluir. Modifiqué los beneficiarios de mi cuenta bancaria. Firmé un poder notarial limitado a favor del propio licenciado Arriaga para ciertos trámites específicos. Un poder que no podía usarse para nada que yo no hubiera autorizado expresamente por escrito. Y preparé un documento que era mi favorito de todos los que firmé ese mes. Una carta notariada en la que yo, Rosa Amelia Torres, en pleno uso de mis facultades mentales,
Declaraba que había simulado voluntariamente episodios de olvido durante los meses de noviembre del 2021 a abril del 2022, con el propósito de observar el comportamiento de mis familiares cercanos, y que todo lo que había observado durante ese período lo había registrado mentalmente y podía testificarlo con precisión. Esa carta era mi póliza de seguros. Si alguien en el futuro intentaba argumentar que mis decisiones habían sido tomadas en estado de deterioro cognitivo, esa carta existía, fechada y firmada ante notario, demostrando exactamente lo contrario. La segunda semana de mayo la dediqué a los preparativos prácticos. Hablé con Esperanza y con doña Carmen y les pedí que me dieran un testimonio escrito de lo que habían observado durante ese periodo. Esperanza sobre las conversaciones que yo le había compartido y la coherencia perfecta de mi memoria y razonamiento en todo momento. Y doña Carmen sobre las preguntas que los hijos habían hecho a los vecinos y sobre lo que había visto y escuchado desde su posición privilegiada de observadora del vecindario. Ambas accedieron sin dudar. Esperanza, con esa seriedad suya cuando algo le importa de verdad, me dijo que iba a escribir todo con lujo de detalle porque quería que quedara perfectamente claro. Doña Carmen me dijo que tenía más cosas que contar de las que yo creía. Doña Carmen tenía razón. Su testimonio escrito, cuando me lo entregó, contenía información que yo no tenía. Había escuchado, a través de la barda compartida con el cuñado de Norma, una conversación donde Norma le decía a alguien por teléfono que la señora ya estaba mostrando señales y que había que moverse antes de que cambiara el testamento. Esa frase, había que moverse antes de que cambiara el testamento, quedó registrada en el papel con la fecha y la hora aproximada en que doña Carmen la había escuchado. Cuando leí eso, sentí que el piso se movía ligeramente bajo mis pies. No porque me sorprendiera en esencia, ya sabía que las intenciones eran esas. Pero escuchar que lo habían dicho con esa claridad, con esa urgencia calculada, terminó de convertir lo que había sido una sospecha en algo con peso específico, algo que tenía volumen y temperatura y que podía ponerse sobre una mesa. La tercera semana de mayo la usé para la parte más delicada del plan, decidir cómo y cuándo hacer la revelación. Porque toda la preparación del mundo no servía de nada si el momento de la verdad se ejecutaba mal. Tenía que ser en el lugar correcto, con las personas correctas presentes, de la manera que yo eligiera, en mis términos. Decidí que quería reunir a mis 4 hijos juntos, no confrontar a cada uno por separado, lo que les daría tiempo de coordinar versiones y excusas. Quería verlos a todos en el mismo cuarto al mismo tiempo cuando entendieran lo que había pasado. Quería ver sus caras. Quería que se vieran las caras entre ellos. Quería que la verdad cayera sobre todos al mismo tiempo, como cae el agua de una cubeta, y nadie pudiera esquivarla. El pretexto perfecto llegó solo. El 21 de mayo sería el aniversario de la muerte de Leopoldo. 5 años sin él. Era una fecha que todos mis hijos reconocían como importante. Una fecha en que era completamente natural que los convocara a todos juntos en la casa. Nadie iba a sospechar nada raro en una reunión familiar por el aniversario del papá. Los llamé uno por uno a principios de mayo para invitarlos. Les dije que quería que estuviéramos todos juntos ese día, que pusiera el mole de Leopoldo, que recordáramos a su papá. Todos dijeron que sí sin dudar. Gerardo preguntó si podía traer a Norma. Le dije que por supuesto. ¿Qué mejor? Durante los últimos días antes del 21, hice mis preparativos finales con una calma que me sorprendió a mí misma. Organicé los documentos que quería tener a la mano. Hablé con el licenciado Arriaga para que estuviera disponible ese día por teléfono, si lo necesitaba. Le pedí a Esperanza que estuviera en su casa ese domingo por si necesitaba que viniera. Le avisé a doña Carmen que ese día iba a pasar algo importante y que si escuchaba voces alteradas en mi casa, no se preocupara.
El sábado 20 de mayo, la víspera, me levanté temprano y empecé el mole. El mole de guajillo y mulato que Leopoldo me enseñó su mamá a hacer. El que tardaba casi un día entero de preparación. El que olía a todo lo que habíamos sido juntos durante 46 años. Puse la música que a él le gustaba, José Alfredo Jiménez en el radio viejo de la cocina, y mientras desvenaba chiles y tostaba cacahuates, le hablé a Leopoldo en silencio como hago seguido cuando estoy cocinando sola. Le dije que al día siguiente iba a ser un día difícil, que yo esperaba estar a la altura de lo que la situación pedía, que lo extrañaba con una intensidad que no disminuía con los años, sino que se transformaba, que cambiaba de forma, pero no de tamaño, y que lo que iba a hacer al día siguiente lo hacía también por los dos, porque la casa que habíamos construido juntos no iba a quedar en manos de nadie que no la mereciera. El mole quedó listo al caer la tarde. Lo probé con la cuchara de madera. Ajusté la sal. Le puse un último gajo de chocolate amargo que es el secreto que nadie más sabe. Guardé la olla tapada en la estufa. Esa noche dormí 7 horas completas, sin despertar. El sueño más tranquilo que había tenido en meses. El domingo 21 de mayo del 2022 amaneció con un sol limpio y generoso, que era casi una broma del cielo, dado lo que ese día iba a contener. Uno esperaría un día nublado, dramático, acorde con la gravedad del asunto. Pero el sol de Puebla no consulta los planes de nadie, y se levantó radiante, tiñendo de dorado los geranios del corredor y entrando por las ventanas de la sala en franjas anchas y cálidas. Me levanté a las 6, me bañé, me vestí con cuidado. Mi blusa azul marino con bordado en el cuello que me regaló Esperanza en mi último cumpleaños, mi falda oscura de lana, mis aretes de plata que eran los únicos que Leopoldo me había comprado en una joyería de verdad en nuestra 20ª boda. Me peiné despacio frente al espejo del baño, sin apresurarme. Me miré a los ojos en ese espejo un momento largo. 71 años. Un cuerpo que cargaba décadas de trabajo, de partos, de madrugadas con hijos enfermos, de duelos, de alegrías, de todo lo que contiene una vida larga y vivida de frente. Pero unos ojos que seguían siendo los mismos de siempre. Claros, atentos, completamente presentes. «¿Estás lista, Rosa Amelia?», me dije en voz alta, y era verdad. A las 12 del mediodía empezaron a llegar. Primero Lucía, que vivía más cerca, con su esposo Marcos y sus 2 hijos adolescentes. Después Gerardo y Norma, sin sus hijos que ya eran adultos y tenían sus propios compromisos. A la 1 llegó Marisol desde Tlaxcala, sola, porque Benjamín había tenido un compromiso de trabajo. Y a la 1:15 llegó Ernesto desde la Ciudad de México, cansado del viaje en carretera, pero con esa sonrisa suya de siempre. Los senté a todos en la sala primero. Les serví agua de tamarindo y un plato de botana mientras terminaba de calentar el mole y poner el arroz. La conversación en la sala era de esas conversaciones familiares de domingo, donde todos hablan de cosas superficiales porque nadie quiere ser el primero en tocar lo que está debajo de la superficie. Los nietos miraban el teléfono. Los adultos platicaban del tráfico, del calor, de unas obras en la carretera. A las 2 de la tarde servimos la comida. Me ayudaron a poner los platos en la mesa del comedor, la mesa grande que sacamos solo en ocasiones especiales, la que cabía exactamente con todos, sentados cómodamente. El mole humeaba en el centro de la mesa con un olor que llenó la casa entera. Puse la foto de Leopoldo en un portarretratos sobre el aparador, como siempre hacía en sus aniversarios. Gerardo propuso un brindis por su papá. Todos levantamos los vasos. Yo los miré uno por uno mientras levantaba el mío. Gerardo, Norma, Marisol, Ernesto, Lucía, Marcos. Los miré con toda la atención del mundo, registrando cada cara, cada expresión, cada manera de sostener el vaso.
eran mi familia. Algunos de ellos también eran, según lo que yo había descubierto durante 6 meses de observación, personas que habían estado maquinando sobre mis bienes mientras sonreían desde el otro lado de esta misma mesa. Comimos en relativa paz. El mole estaba bueno. Los nietos pidieron más arroz. Marisol me preguntó la receta del chocolate amargo como si no supiera que nunca se la iba a dar, porque era el secreto de la difunta suegra de Leopoldo. Hubo momentos de risa genuina, recuerdos de Leopoldo que alguien contaba y que hacían que todos nos distendamos un momento en la calidez de lo compartido. Y yo dejé que todo eso pasara. Lo disfruté incluso, porque era real, porque eran mis hijos, y los amaba, aunque todo lo demás fuera complicado. Esperé a que los platos estuvieran recogidos, a que los nietos se fueran a ver televisión al cuarto de arriba, a que solo quedáramos los adultos en la mesa con las tazas de café. Entonces saqué el sobre manila que había puesto en el cajón del aparador esa mañana temprano. Lo puse sobre la mesa sin decir nada todavía. Solo lo puse ahí. Y algo en el gesto, en la formalidad tranquila de ese movimiento, hizo que las conversaciones se fueran apagando una por una hasta que el comedor quedó en silencio. Los miré. Todos me miraban. Tomé aire. Y empecé a hablar con la voz más tranquila y más firme que he tenido en mi vida. Les dije que hacía 5 años que Leopoldo nos había dejado y que durante ese tiempo yo había aprendido muchas cosas sobre mí misma y sobre las personas que me rodeaban. Les dije que los amaba, a todos, sin excepción, porque eran mis hijos y porque ese amor no se negociaba. Y les dije que precisamente porque los amaba, había decidido ser completamente honesta con ellos ese día, aunque la honestidad doliera. Abrí el sobre y saqué los documentos que había preparado con el licenciado Arriaga. Les dije que durante los últimos 6 meses había fingido tener problemas de memoria, que los olvidos que habían notado, las preguntas repetidas, las confusiones con fechas y papeles, todo había sido deliberado y completamente controlado. Que en ningún momento había perdido ni un gramo de mi lucidez, lo cual quedaba certificado en el expediente médico que el propio Ernesto había contribuido a crear al llevarme al doctor en febrero. El silencio que siguió a esas palabras fue de una calidad particular. No era el silencio de gente que no entiende. Era el silencio de gente que entiende perfectamente y está procesando lo que eso significa. Vi a Gerardo poner la taza de café en el plato muy despacio, con un cuidado exagerado que delataba que sus manos querían hacer algo y él no les estaba dando permiso. Vi a Norma cruzar los brazos sobre el pecho, con una tensión que se le subió hasta los hombros. Vi a Ernesto bajar la mirada hacia la mesa. Vi a Marisol parpadear varias veces, como si estuviera recalibrando lo que acababa de escuchar. Vi a Lucía abrirse la boca y cerrarla sin decir nada. Continué. Les dije lo que había observado durante esos 6 meses, punto por punto, sin acusar con el dedo pero sin suavizar la verdad. Las preguntas sobre los papeles del banco, la visita sin aviso de Gerardo para ordenar la casa, la consulta médica donde Ernesto había mencionado episodios de confusión, que él sabía que yo no tenía, la propuesta de meter a una persona extraña a vivir conmigo, la pregunta de Lucía sobre si yo tenía una cajita con cosas importantes, seguida de su visita sin previo aviso, ese mismo día. Cuando mencioné la cajita, Lucía hizo un movimiento involuntario, una especie de contracción muscular breve, que fue tan honesta y tan reveladora que casi me dolió verla. Puse sobre la mesa el testimonio escrito de doña Carmen. Les dije que ella había escuchado a Norma decir por teléfono que había que moverse antes de que cambiara el testamento. Norma empezó a decir algo y yo levanté la mano, suavemente pero con firmeza, y le pedí que me dejara terminar. Les dije que yo entendía que el dinero, las herencias, los bienes,
Son cosas que despiertan instintos en la gente que a veces ni ellos mismos saben que tienen. Que no los culpaba por ser humanos, que quizás algunos de ellos ni siquiera eran conscientes de hasta dónde habían llegado en lo que habían estado haciendo, pero que tenían que saber que yo era completamente consciente de todo lo que había pasado, que tenía documentación de todo y que había tomado medidas legales para proteger mis bienes de manera que ninguna maniobra futura pudiera revertir. Saqué la copia del testamento actualizado. No les leí el contenido en ese momento. Solo les mostré la portada con el sello notarial y les dije que el licenciado Arriaga tenía los originales y que estaba disponible si alguien quería consulta legal sobre el estado de mis documentos. Luego guardé silencio y los dejé hablar. Lo que siguió fue una de las medias horas más intensas de mi vida. Gerardo intentó explicar con una mezcla de vergüenza y defensividad que sus preguntas sobre los documentos eran solo precaución. Ernesto dijo que la visita al médico había sido de buena fe, que él genuinamente se había preocupado. Lucía lloró, y sus lágrimas eran reales. Lo sé, porque la conozco desde que nació y sé cuándo llora de verdad, aunque en ese momento era difícil separar el arrepentimiento de la vergüenza de que la hubieran descubierto. Norma no dijo casi nada, lo cual fue probablemente lo más inteligente que hizo ese día. Marisol, que había estado más al margen de la conspiración cotidiana que los demás, dijo con una voz pequeña que ella solo había hecho esa pregunta sobre la casa, sin pensar realmente en lo que implicaba. Yo los escuché a todos. No interrumpí. No elevé la voz ni una sola vez en toda esa media hora. Cuando todos terminaron de hablar, les dije que no estaba ahí para juicio ni para castigo, que no quería romper a la familia, que lo que quería, lo único que quería, era que supieran que yo no era una mujer que se dejaba, que seguía siendo la misma Rosa Amelia que había levantado esa casa ladrillo por ladrillo, que había criado a 4 hijos, que había enterrado a su marido y se había quedado de pie, que mientras tuviera aliento en el cuerpo, iba a tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida y mis propios bienes, y que cuando llegara el momento de dejar de hacerlo, lo decidiría yo, no nadie más. Y les dije que los amaba, que eso tampoco había cambiado. La reunión terminó de una manera que no fue reconciliación completa, pero tampoco fue ruptura definitiva. Fue algo más complejo y más real que cualquiera de esas dos cosas. Fue una familia entera siendo forzada a verse con honestidad, quizás por primera vez en mucho tiempo. Eso duele, pero también limpia. Las semanas que siguieron al 21 de mayo fueron extrañas en la manera en que son extraños los días después de una tormenta. El aire tiene una limpieza distinta, los colores parecen más definidos, pero también hay ramas caídas que recoger y partes del jardín que quedaron aplastadas que necesitan tiempo para levantarse. Las reacciones de mis hijos fueron distintas entre sí y decían mucho sobre cada uno de ellos. Gerardo fue el que más tardó en llamarme. Pasó casi 2 semanas sin contacto, lo cual interpreté no como frialdad, sino como vergüenza. Gerardo siempre había sido el más orgulloso de los 4, el que más le costaba reconocer cuando se había equivocado. Cuando finalmente llamó, fue una conversación corta y directa en la que me dijo que había pensado mucho en lo que dije ese día y que quería pedirme perdón. No elaboró mucho. No explicó, solo pidió perdón. Con Gerardo, eso fue suficiente porque de él era mucho. Norma no me llamó directamente. Se comunicó a través de Gerardo para mandarme decir que le daba pena lo que había pasado. No era exactamente una disculpa, pero tampoco era nada. Lo tomé como lo que era, el máximo que esa mujer podía dar en ese momento, y decidí no exigirle más. Ernesto llamó relativamente pronto, a los 4 días. Fue la conversación más larga y más intelectual de todas,
como era de esperarse de él. Me dijo que había estado analizando su propio comportamiento y que se había dado cuenta de cosas sobre sí mismo que no le gustaban, que la preocupación genuina por mí había existido, pero que también había existido otra cosa mezclada con esa preocupación, algo menos honroso, y que tenía que trabajar en separar las dos. Le agradecí la honestidad porque no era fácil decir eso, y él lo sabía. Marisol me llamó al tercer día, llorando desde el principio de la conversación. Me dijo que ella nunca había tenido malas intenciones, que solo había hecho comentarios sin pensar, que no era como los demás. Le dije que la creía, que su participación había sido diferente, pero que la siguiente vez que se le ocurriera comentar que yo debería vender mi casa, pensara bien en qué estaba diciendo y por qué. Marisol prometió que sí, y la conocía suficientemente bien para creer que lo decía de verdad. Lucía fue la más difícil. No porque no me buscara, todo lo contrario. Me buscó mucho, demasiado, con una intensidad de culpa que era en sí misma agotadora. Vino a la casa varias veces, me trajo cosas, me ayudó con la limpieza, quiso hablar del tema una y otra vez. Tuve que pedirle, con gentileza pero con claridad, que me diera espacio, que el perdón existía pero que necesitaba tiempo para que esa herida específica cerrara, porque era la más profunda de todas. Escucharla buscar el cajón de mi mesita de noche había sido la cosa más dolorosa de todo ese periodo. Lucía lo entendió y respetó el espacio aunque le costó. En los meses que siguieron, varios cambios concretos se asentaron en mi vida de manera permanente. Los documentos quedaron en orden total y definitivo. El licenciado Arriaga se convirtió en mi abogado de cabecera, alguien con quien hablo 2 veces al año para revisar que todo esté actualizado y en regla. El testamento nuevo era claro, justo, y no dejaba ambigüedades que pudieran usarse para disputas futuras. Mis bienes estaban protegidos de una manera que me daba tranquilidad genuina. La cuenta bancaria la mantuve individual y agregué como único beneficiario designado a una fundación de mujeres adultas mayores que había conocido por recomendación de Esperanza, con la instrucción de que una parte de lo que hubiera en esa cuenta, al momento de mi muerte, fuera donada a su trabajo. Eso lo hice no como castigo para mis hijos, sino como ejercicio de mi libertad. El dinero que Leopoldo y yo habíamos ahorrado podía ir, en parte, a algo que a mí me importaba, independientemente de lo demás. El terreno de Amozoc lo conservé. Lo conservaría mientras viviera. Y la casa, mi casa de Talavera y bugambilias, y 46 años de Leopoldo en las paredes, la casa también la conservé. Porque tenía razón aquella noche cuando le dije a Marisol que ahí era donde quería morirme. Y eso no había cambiado. La dinámica familiar se reorganizó con el tiempo. No volvió a ser lo que había sido antes. Porque la honestidad brutal rara vez devuelve las cosas exactamente a donde estaban. Las transforma en algo diferente. Pero diferente no siempre significa peor. En algunos aspectos, las relaciones con mis hijos se volvieron más reales que nunca. Menos actuadas, menos llenas de gestos que escondían otras cosas. Cuando Gerardo venía a visitarme. Cuando Lucía llamaba para hablar de verdad. Había una honestidad nueva en los bordes de todo que, aunque costosa, yo prefería a la comodidad falsa de antes. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. Me inscribí en un taller de bordado en la Casa de la Cultura de San Andrés Cholula, que daba clases los martes y jueves. No porque necesitara aprender a bordar, que bordaba desde niña, sino porque quería salir, ver gente, tener algo que me sacara de la casa con un propósito fijo 2 veces por semana. En ese taller conocí a Remedios, una señora de 68 años que había enviudado el año anterior y con quien me hice amiga de esa manera rápida e intensa en que una se hace amiga de alguien cuando ambas han pasado por agua parecida.
Retomé también la costumbre de caminar al mercado los miércoles, en lugar de mandar a comprar, como había estado haciendo durante la pandemia. El camino al mercado Hidalgo eran 20 minutos a pie, y yo los hacía despacio, mirando la ciudad, saludando a los vecinos, deteniéndome a ver las flores en los puestos de la entrada. Esos 20 minutos se convirtieron en algo que esperaba con genuina ilusión cada semana. Doña Carmen y yo tomábamos café juntas los viernes por la tarde, alternando entre su casa y la mía. Era un ritual nuevo que había nacido de todo lo que habíamos vivido juntas ese año y que se había vuelto una de las cosas más agradables de mi semana. Doña Carmen resultó ser una mujer con un sentido del humor que yo no había descubierto en 30 años de ser vecinas, probablemente porque antes no habíamos tenido ocasión de conocernos de verdad. Y Esperanza, mi comadre Esperanza, siguió siendo lo que siempre había sido, la persona que me conocía mejor que nadie en este mundo, la que me había creído cuando nadie más lo sabía, la que había estado presente sin necesitar explicaciones. Eso no tiene precio. Eso es lo que uno llama verdadera amistad, cuando ya tiene suficientes años para saber distinguirla. Un año después de aquella reunión del 21 de mayo, en el aniversario siguiente de la muerte de Leopoldo, mis 4 hijos volvieron a reunirse en mi casa. Hice mole otra vez. Y algo en esa reunión, aunque no era perfecta, aunque había cosas que todavía dolían y que tardarían más en sanar, tenía una textura diferente, más honesta, más real. Como si todos hubiéramos decidido tácitamente que era mejor conocernos de verdad, aunque fuera más complicado, que seguir en la comodidad de una imagen familiar, que era más bonita pero menos cierta. Al final de ese día, cuando todos se fueron y me quedé sola con los platos sucios y el olor a mole en la casa, me senté en el corredor con una taza de té y miré mis geranios en la oscuridad tibiana de la noche poblana. Y sentí, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, que estaba bien, que yo estaba bien. Hay algo que quiero decirles antes de terminar, algo que he estado pensando desde que empecé a contar esta historia y que siento que es lo más importante de todo lo que os he dicho. No soy una mujer extraordinaria. No tengo título universitario. No soy rica. No tengo poderes especiales, ni contactos, ni influencias. Soy una mujer de Cholula que crió 4 hijos en una casa de 2 plantas que fue creciendo ladrillo por ladrillo, que lavó ropa, hizo tortillas y bordó manteles, y enterró a su marido y siguió caminando. Una mujer común, de esas que hay miles en cada ciudad de América Latina. Y sin embargo pude ver lo que estaba pasando. Pude pensar con claridad en medio del dolor. Pude diseñar un plan y ejecutarlo durante 6 meses con disciplina y consistencia. Pude sentarme en la cabecera de mi mesa y decir la verdad sin gritar, sin llorar, sin perder la dignidad. ¿Cómo? Porque nadie me dijo que no podía. Porque nunca acepté la idea de que tener 70 años significaba dejar de ser la protagonista de mi propia vida. Porque Leopoldo me enseñó que la dignidad no es un lujo sino una decisión que se renueva cada día. Y porque, en el momento en que más lo necesité, tuve la claridad de entender que nadie iba a protegerme si yo no me protegía primero. La lección más grande que saqué de todo esto no tiene que ver con la herencia, ni con los documentos, ni con los bienes materiales. Tiene que ver con el conocimiento, con saber quién es quién en la propia vida, con no temerle a esa verdad, aunque duela, porque la mentira cómoda siempre cuesta más cara a largo plazo. Si hay mujeres escuchándome ahora mismo que sienten esa incomodidad que yo sentí, ese frijolito de duda que se instala en la mente y no se disuelve, les digo con toda la convicción que tengo, no lo ignoren. El instinto de una mujer que ha vivido mucho no se equivoca fácilmente. No es paranoia, es sabiduría acumulada que habla en voz baja pero que habla con razón. Tengan sus documentos en orden, conozcan sus derechos, busquen un abogado de confianza,
Cuenten con amigas que las conozcan de verdad. No dependan de que los demás protejan lo que es suyo. Y sobre todo, no crean que la edad las hace menos. No crean que los 70, los 65, los 80 son sinónimo de fragilidad o de necesitar permiso para decidir. Son sinónimo de experiencia, de haber visto más, de haber sobrevivido más, de saber cosas que solo se aprenden viviendo. Nunca es tarde para poner las cosas en su lugar. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para ser exactamente quien una es, sin disculparse por ello. Llegaste hasta el final, y eso me llena el corazón. Gracias, gracias, gracias. Este canal vive gracias a tu apoyo. No recibimos nada de YouTube, ni de ninguna plataforma. Por eso creamos 2 libros especiales para ti. El Manual del Amor Propio en la Madurez y El Hogar Sagrado. Están en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Hechos con amor para tu vida. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, el link también está ahí esperándote. Un espacio solo nuestro, para seguir juntas más allá de los videos. Hasta pronto, amiga. Con todo mi cariño, si esta historia les llegó, si algo de lo que conté les resonó o les ayudó aunque sea tantito, les pido que le den like a este video y que se suscriban al canal para que más historias como esta lleguen a más mujeres que las necesitan. Comenten también, me da mucho gusto leerlas, saber de dónde están viendo, qué sintieron, si conocen a alguien que haya vivido algo parecido. Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que este espacio crezca y llegue a más mujeres que merecen escuchar que no están solas. Yo soy Rosa Amelia Torres, tengo 74 años, vivo en Puebla entre mis geranios y mi talavera y el recuerdo vivo de Leopoldo, y estoy aquí, de pie, entera, con mis papeles en orden y mi mente clara. Cuídense mucho y nunca, nunca dejen que nadie las convenza de que ya no pueden. Con mucho cariño, hasta la próxima.